El rincón de la abuela no había cambiado en 30 años. Los mismos boots de terciopelo gastado, la misma luz tenue que suavizaba hasta las arrugas más marcadas del tiempo. Fue ahí donde Emiliano le propuso matrimonio con las manos temblando más de nervios que de amor. En ese entonces pedía un tinto de Rioja sin mirar la carta. Esta noche eligió la misma botella, un Rioja Gran Reserva de 1986. Un brindis simbólico, por lo que él llamó un capítulo honorable que llegaba a su fin. No me vio llegar al principio. Estaba de espaldas, riendo a media voz, su brazo rozando el de Valeria, mientras ella se inclinaba más de la cuenta. Ella vestía de rojo. No un tono apagado, sino el mismo carmín que yo había restregado del cuello de su camisa hace 7 meses. «Buenas noches», dije con voz firme. Sin reproches, sin amargura. Ambos se sobresaltaron. Emiliano se recuperó primero ladeando la cabeza con esa sonrisa forzada que reservaba para las esposas de sus colegas. Lucía dijo alargando las sílabas. «No esperaba verte». «No me quedo», respondí metiendo la mano en mi bolso. Saqué un sobre color crema grueso y elegante, como los que se usan para invitaciones de boda o notificaciones formales. El logo en la parte superior era inconfundible: Centro Médico San Ignacio. Los ojos de Valeria fueron del sobre al rostro de Emiliano, su sonrisa se apagó. «Para ti», dije deslizándolo sobre la mesa. «Pensé que sería apropiado entregártelo en persona». Él frunció el ceño curioso. Abrió el sobre sin dudar. Vi el cambio en tiempo real, el derrumbe de su arrogancia, el desmoronamiento de esa sonrisa ensayada. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Las palabras en la hoja hablaron por él. Exclusión de paternidad, 0% de compatibilidad biológica. Me miró pálido. No sonreí. Ya lo había hecho antes. Me di la vuelta sin decir nada y salí a la noche de San Antonio. Nos conocimos en la Universidad Autónoma de México. Él estudiaba medicina, yo diseño de interiores. Emiliano tenía ese encanto de los hombres que saben que están destinados a la grandeza. Seguro de sí mismo incluso cuando no tenía un peso en el bolsillo. Yo veía poesía en su ambición. Él decía que yo hacía que el mundo se sintiera cálido como un hogar que no necesitaba remodelación. Nos casamos jóvenes. A los 23, sin un centavo, pero felices. Cuando lo aceptaron en la carrera de especialización en el Hospital de la Luz en Guadalajara, nos mudamos a un departamentito donde el boiler hacía ruidos como si estuviera a punto de rendirse. Yo trabajaba en 2 prácticas de diseño y servía mesas los fines de semana, mientras él estudiaba cadáveres y memorizaba términos en latín. Me sentía orgullosa, como si cada café que servía nos acercaba un paso más a que él salvara vidas. Cuando Emiliano fue seleccionado para su residencia en el San Ignacio, llegamos a San Antonio. Para entonces yo estaba embarazada de nuestro primero. Compramos una casa modesta con un porche que se caía a pedazos y la renovamos nosotros mismos. Yo elegí la pintura, los herrajes, las lámparas. Él se encargó de la hipoteca. Era un equipo, o al menos yo lo creía. 3 hijos, 18 pasteles de cumpleaños, 2 décadas de juntas de padres, tarjetas navideñas y citas con el ortodoncista. En algún momento dejé de ser Lucía y me convertí en la esposa del doctor Vargas. La gente me hablaba como si fuera la asistente de alguien importante. Siempre amable, siempre sonriendo, siempre respondiendo con juste lo suficiente para parecer involucrada, nunca tanto como para parecer entrometida. Cuando ascendieron a Emiliano a jefe de departamento, le organicé una fiesta. Elegante, con catering y hortensias frescas en jarrones de cristal. Él dio un discurso breve y me agradeció por hacer que todo pareciera fácil. Esa noche durmió en la habitación de huéspedes porque olvidé confirmar el maridaje del vino con el plato principal. Las cosas comenzaron a deshilacharse, cenas canceladas, charlas sin chispa, la repentina necesidad de espacio. Pero me convencí de que todos los matrimonios se desgastan con el tiempo. Ignoré la silla vacía en el desayuno. El silencio después de decir buenas noches, el celular siempre boca abajo. Me dije que era una fase. Larga sí,
pero pasajera. Después de todo, habíamos construido tanto juntos. No me di cuenta de lo poco que era real hasta que encontré el lápiz labial. Era día de lavado, lo que significaba que estaba hasta las rodillas en lo de siempre calcetines sin pareja bras deportivos de mi hija y la interminable colección de camisetas blancas de Emiliano. Alcancé su bolsa de gimnasio tirada junto al cesto como si no importara. El cierre no estaba del todo puesto y una camiseta se había deslizado a medias. La saqué y me quedé helada. Una mancha de lápiz labial curvada justo sobre el cuello. No rosa, no coral. Carmín intenso y deliberado. La miré esperando que la lógica me diera una explicación. Tal vez era maquillaje de una enfermera, un disfraz de la gala benéfica del hospital, una mancha rara de algún expediente. Pero nada de eso dejaría una marca con forma de beso que olía ligeramente a vainilla y sándalo. Cuando llegó a casa esa noche no lo enfrenté con rabia. Serví su tequila reposado de siempre, esperé a que se sentara y puse la camiseta sobre sus piernas como si fuera una servilleta. Ni siquiera se inmutó. Supongo que no tiene caso negarlo, dijo levantando el vaso. Encontraste lo que estabas destinada a encontrar. Mis dedos se apretaron contra el borde de la mesa. ¿Desde cuándo? Importa, respondió. Ha pasado el tiempo suficiente para que sepa que quiero salir de esto. No pregunté nada más. Ni quién, ni cuándo, ni por qué. Creo que ya sabía las respuestas, y lo que no sabía no estaba lista para escucharlo. Exhaló como hombre aliviado de dejar de fingir. Mira, tengo 58. Si voy a empezar de nuevo, es ahora o nunca. ¿Empezar de nuevo? ¿Cómo qué? Pregunté en voz baja. Sonrió con sorna, como alguien que no está definido por ventas de pasteles escolares y horarios de transporte. Tú haces bandejas de botanas, Lucía. Yo abro pechos y reinicio corazones. Lo dijo con naturalidad, como si describiera dos carreras distintas, una noble, otra no. No lloré. Recogí su vaso sin decir nada y subí a doblar toallas. A la mañana siguiente los papeles de divorcio estaban en un sobre manila en la encimera de la cocina. A la semana siguiente comencé a organizar documentos para mi abogada, declaraciones de impuestos, pólizas de seguros, la escritura de la casa. Años de logística compartida apilados en carpetas etiquetadas. En el fondo del closet de nuestro cuarto estaba la caja fuerte que Emiliano insistió en instalar tras su primer ascenso. Dijo que era por tranquilidad, aunque nunca lo vi abrirla en 15 años. La combinación fue fácil, su cumpleaños y nuestro aniversario. Adentro había pasaportes, bonos y una caja de terciopelo más pequeña que reconocí de cuando guardamos los papeles de nuestra fertilización in vitro. No la había visto en más de 2 décadas. La saqué y me senté con las piernas cruzadas en el suelo del cuarto. Los documentos estaban ahí: calendarios de tratamientos, registros de hormonas, reportes de embriones congelados. Todo era extrañamente clínico, pero recordé las noches detrás de esas gráficas agujas en mi muslo, bolsas de hielo en los moretones, él caminando por el pasillo con precisión quirúrgica, como si mi cuerpo fuera un experimento. Un formulario de ingreso me llamó la atención. Era un consentimiento de nuestro primer ciclo. El nombre de Emiliano estaba impreso en el campo de padre biológico, pero había sido tachado y reescrito. Mismo nombre, letra distinta. Tinta negra fina sobre tinta azul gruesa. La corrección parecía limpia, intencional. No un error, una sobreescritura. Revisé el resto buscando explicaciones. Ningún archivo mencionaba material de donante, pero recordé que nuestro doctor dijo una vez que hubo que hacer ajustes por el bajo conteo de motilidad de Emiliano. No pregunté qué significaba en ese momento. Estaba demasiado enfocada en la esperanza. De pronto todas esas promesas se sintieron vacías. Los bebés por los que rezamos, los meses que pasé culpando a mi cuerpo por cada intento fallido. Y si no me había dicho toda la verdad, guardé la carpeta en un sobre aparte. El lápiz labial había sido el comienzo. Pero esto era otra cosa. Algo que ya no podía ignorar. Me tomó 3 días decidirme a seguir adelante. Me paré en la puerta del baño de arriba mirando su cepillo de pelo en la encimera.
Algunos hilos plateados seguían en las cerdas. Los arranqué con cuidado y los guardé en una bolsa con cierre. Del cuarto de mi hijo mayor, tomé su cepillo de dientes de repuesto. Estaba en un estuche de viaje que casi no usaba, y por un momento la culpa me apretó el pecho, pero la curiosidad se había vuelto algo más filoso necesidad. Tenía que saber. Envié las muestras a un laboratorio privado en Monterrey, uno que prometía confidencialidad y resultados rápidos. Cada día que pasaba, se sentía más pesado, como si contuviera el aliento en un cuarto que se achicaba. 3 semanas después, llegó el sobre simple, clínico y devastador. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té enfriándose en la mano. Mi nombre en la etiqueta, mi futuro adentro. Lo abrí despacio. El reporte era directo, 2 perfiles uno al lado del otro. Comparación genética. Probabilidad de paternidad. 0%. Lo leí otra vez y otra. Revisé los códigos de las muestras, la fecha de nacimiento de mi hijo, el correo de confirmación del laboratorio. Todo coincidía. Todo era seguro. Corrí al fregadero y vomité hasta que no quedó más que ácido y aire. Todos estos años. Todas las historias antes de dormir, los recitales de piano, las tareas de matemáticas que Emiliano decía estar demasiado cansado para ayudar. Y él sabía. Tenía que saberlo. Había construido nuestra familia sobre una mentira y me dejó cargar con su peso año tras año como si estuviéramos completos. Mis manos temblaban mientras recogía los papeles, los metía de nuevo en el sobre y lo deslizaba bajo la pila de documentos legales que estaba preparando. La infidelidad me había cortado, pero esto me destripó. Aún así algo en mí se asentó. Ahora tenía la verdad y sabía exactamente qué hacer con ella. No planeaba revisar los estados de cuenta. Mi abogada tenía una asistente para eso, pero el insomnio tiene una forma de hacerte curiosa, sobre todo cuando el hombre en quien confiabas ha convertido el ocultar cosas en un arte. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, con papeles esparcidos como hojas caídas. Al principio era lo de siempre: pagos de la hipoteca, colegiaturas, recibos del súper, primas de seguros. Pero luego noté una línea que no reconocía. Soluciones Cleremont S.A.D.C.B. El nombre no me decía nada, pero aparecía 12 veces al año, a veces C100.000, a veces C200.000. Las cantidades variaban, pero el momento no. Siempre a mitad de mes, siempre redondeadas. Lo mencioné en mi siguiente reunión con Clara, mi abogada. Ella arqueó una ceja. No es un gasto del hogar. No dije en voz baja. No lo es. Ella pidió acceso completo a las cuentas y contrató a un contador forense. En menos de una semana llegó el reporte. Soluciones. Cleremont era una empresa de fachada registrada en Panamá. Emiliano era el único oficial listado. Tu esposo ha estado desviando dinero a cuentas offshore, me dijo Clara, deslizando el expediente sobre la mesa. Casi 8 millones de pesos en 5 años. La habitación se ladeó. Me presioné las sienes y parpadeé. Clara se inclinó hacia mí. Ha estado preparándose para irse desde hace tiempo. La infidelidad puede sentirse como la traición, pero esto era el plan. Asentí lentamente los números borrosos en la página. Mientras yo horneaba para recaudaciones escolares y recortaba cupones para el súper, él estaba poniendo nuestro futuro fuera de mi alcance. Esa noche abrí nuestra hoja de cálculo compartida, la que él decía que usábamos para mantenernos alineados. No había rastro de Cleremont, solo categorías ordenadas y cifras controladas. No solo había sido infiel, había estado reescribiendo nuestra realidad en tiempo real, borrándome de la ecuación antes de que siquiera supiera que las cuentas habían cambiado. Y ahora necesitaba descubrir quién lo estaba ayudando. Contraté al investigador a través del despacho de Clara. Discreto, experimentado y más caro de lo que me sentía cómoda pagando. Aún así, tenía el dinero que Emiliano no sabía que había sacado de nuestra cuenta de emergencias. Pensé que eso nos ponía a mano. No pedí mucho, solo un nombre, un historial, algo más que la sonrisa pulida y el lápiz labial rojo que Valeria usaba como armadura. El investigador me llamó 4 días después con voz baja y precisa.
Valeria Luján no existe, dijo. Mi estómago se apretó. ¿Cómo cambió su nombre hace 6 años? Antes era Valeria Alcántara. El nombre no me decía nada. Hasta que añadió hija de Corina Alcántara. El aire se me fue. Corina Alcántara había salido en las noticias por un caso de negligencia médica que se tapó rápido. Recordé que Emiliano lo minimizó, una señora mayor con problemas cardíacos que no había declarado alergias a medicamentos. Complicaciones en cirugía, sin culpables, caso cerrado. Excepto que no lo estaba. El expediente mostraba un pago, silencioso, sellado. Y ahora, su hija vivía con un nombre nuevo, trabajaba como administradora del hospital y dormía con el hombre que había abierto el pecho de su madre. Me quedé con eso mucho tiempo, sin saber qué sentía. Rabia no, no hacia ella. Ella había entrado por la misma puerta que yo, halagada, necesitada, elegida. Pero tal vez no había entrado para quedarse. Tal vez había entrado para observar. ¿Estaba ahí para vengar a su madre o había olvidado por qué empezó? No lo sabía. Pero de cualquier modo estaba cerca de él. Más cerca de lo que yo podría estar ahora. Y tenía una decisión que tomar. Podía exponerla. O podía dejar que terminara lo que yo había comenzado con la prueba de ADN y el desmantelamiento silencioso de sus mentiras. Y si iba a tomar esa decisión, necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar ella. Dejé de pelear en los tribunales. Ese fue el primer paso. Asentí en las reuniones de conciliación, hice pequeñas concesiones, dejé que el abogado de Emiliano pensara que estaba cansada, derrotada. Lista para seguir adelante. La señora Vargas está siendo inusualmente razonable, decían en los correos. Clara solo sonreía cuando me lo reenviaba. El segundo paso fue quedarme callada. Respondía a los mensajes de Emiliano con frases cortas y amables. Preguntaba por los niños, ofrecía actualizaciones del calendario, firmaba formularios sin demora. No cuestioné su oferta de quedarse con la casa de verano ni la cuenta de inversiones. Lo dejé creer que había aceptado la historia que él vendía, un final elegante y una separación madura. Se volvió confiado, engreído. Empezó a llevar a Valeria a eventos escolares, a reuniones con amigos. Lo escuché en un recital diciendo que estábamos haciendo una transición muy bien. Su voz tenía la calma de un hombre que creía haber ganado. No tenía idea de lo que estaba construyendo en las sombras. Programé una reunión privada con el doctor Morales y 2 miembros senior de la junta del hospital, bajo el pretexto de discutir las pólizas de seguro de responsabilidad de Emiliano, a las que aún estaba vinculada. Una vez sentados, entregué un sobre manila. Adentro había 3 documentos: el reporte de ADN, el análisis de los estados de cuenta, mostrando la cuenta offshore, y un resumen impreso de la antigua identidad de Valeria y su conexión con Corina Alcántara. Sin dramatismos, solo hechos. El rostro del doctor Morales permaneció impasible mientras revisaba el paquete. Cuando terminó, golpeó la esquina contra la mesa y preguntó: ¿por qué ahora? Porque están a punto de premiarlo por su ética, dije. Y porque el silencio tiene fecha de caducidad. Prometieron investigar, pero sabía que la maquinaria se movería despacio hasta que le diera una razón para no hacerlo. Así que envié paquetes idénticos a 2 reporteros de investigación y a un exdonante del hospital conocido por su indignación moral y sus bolsillos profundos. Luego esperé. Mientras tanto, Emiliano me envió una invitación a la gala de la Fundación San Ignacio. Sin rencores, escribió: «Ven si quieres. Valeria y yo estaremos ahí». Respondí que sí. El salón de bailes del Hilton San Antonio estaba inundado de candelabros de cristal y manteles blancos, una elegancia orquestada que Emiliano siempre admiraba. Decía que le recordaba a la disciplina. Disciplina. Llegué 10 minutos antes de que abrieran las puertas y me quedé discretamente cerca de la entrada, invisible entre un mar de lentejuelas y ambición pulida. Mi vestido era de seda negra simple, estructurado el mismo que él. Una vez dijo que me hacía que me viera demasiado seria para una cena benéfica. Lo guardé de todos modos. Empezó con aplausos, entrando del brazo con Valeria. Ella llevaba rojo profundo otra vez, siempre rojo.
Me pregunté si sabía que sus intenciones eran transparentes para todos menos para él. Se abrieron paso hacia la mesa principal, deteniéndose para saludar a donadores y colegas. Emiliano parecía el hombre de estatura confiado, agradecido, justo lo suficientemente humilde. Estrechaba manos, se inclinaba para fotos, brindaba con otra ronda de felicitaciones. La voz del maestro de ceremonias cortó el murmullo. Esta noche honramos al Dr. Vargas Salazar por una carrera definida por liderazgo, compasión y excelencia ética. Lo vi levantarse a aceptar la placa, pronunciar su discurso bien ensayado. Estamos llamados no solo a sanar, sino a no hacer daño. Ese es el núcleo de lo que hacemos. Ese es el peso del juramento que llevamos. Creía cada palabra, o al menos se había convencido de que así era. Ese siempre fue su don, creerse su propia narrativa tan a fondo que silenciaba la de los demás. Observé la sala mientras hablaba. Miembros de la junta sentados rígidos, los ojos bajos. Una reportera en la sala con su libreta sobre el bolso. No podía ver al donante, pero sabía que estaba ahí. Los aplausos llegaron fuertes y completos. Emiliano sonreía. Valeria le besó la mejilla. No sabían qué los esperaba en la terraza. Escogieron la misma mesa de siempre escondida junto a la ventana que da a la plaza. Una botella de vino ya abierta, 2 copas servidas. Emiliano rió por algo que Valeria dijo inclinándose como hombre sin motivos para mirar atrás. Salí de las sombras cerca de la entrada del restaurante y caminé hacia ellos. Ninguno me notó hasta que estaba casi en la mesa. Felicidades, dije, dejando un sobre crema doblado entre los cubiertos. Por el premio. Y por la libertad. Empezó, la miró, su sonrisa titubeó apenas. Lucía, esto no es realmente él. No le dio oportunidad. Tal vez quieras leer eso antes del postre. Lo abrió con la misma impaciencia que usaba para revisar expedientes médicos, buscando lo importante, ignorando el resto. Pero no había forma de pasar por alto el titular exclusión de paternidad. 0% de compatibilidad biológica. Sus ojos se alzaron hacia mí, luego a Valeria. ¿Qué se supone que significa esto? Significa que sabías. Lo sabías durante cada ultrasonido, durante cada obra escolar. Y aún así, me dejaste creer que éramos una familia sobre sangre. Empezó a hablar, pero me acerqué más cerca. Tus hijos no son tuyos, dije apenas por encima de un susurro. Y tampoco lo es tu legado. Luego me volví hacia Valeria. O debería decir, Valeria Alcántara. Su rostro se desvaneció. Emiliano nos miró entre ambas, atrapado de pronto en una historia que no había escrito. Fue entonces cuando se abrieron las puertas de cristal. 2 hombres de traje oscuro, seguidos por el doctor Morales y el abogado del hospital. Doctor Vargas, dijo uno mostrando su placa. Necesitará acompañarnos. El restaurante se congeló cuando las esposas chasquearon tras su espalda. Nadie se movió. Y mientras lo sacaban me senté en la silla frente a Valeria y desdoblé mi servilleta. 6 meses después, mi nombre aparece solo en las etiquetas de conferencias y los programas de eventos. No la señora Vargas. Solo por Lucía. Ahora hablo en conferencias médicas sobre ética, responsabilidad, el daño invisible detrás de credenciales pulidas y puertas cerradas. Nunca me imaginé en un escenario. Durante años estuve en la primera fila, aplaudiendo cortés mientras él hablaba de excelencia y confianza. Ahora soy yo quien sostiene el micrófono contando una historia diferente. Una que no glorifica el sistema, sino que lo interroga. Los chicos saben todo. No de golpe y no sin dolor. Pero lo escucharon de mí, con una terapeuta presente, con la verdad suavizada, lo justo para que no los rompiera. No dejaron de quererlo. Nunca les pedí que lo hicieran, pero ahora me ven, no como la mujer detrás del hombre, sino como alguien que se levantó cuando era más fácil desvanecerse. Mi abogada me ayudó a recuperar mi nombre, no solo legalmente, sino en la narrativa. He comenzado a escribir, no sobre él, no principalmente solo. Las memorias en las que trabajo tratan de la resistencia, de cómo el silencio puede ser un arma o una herida dependiendo de quién lo sostenga. La gente sigue preguntando si me arrepiento de algo,
No sé cómo responder. Hubo amor, sí. Y hubo mentiras. Pero lo que más importó al final fue lo que elegí hacer con ambas. Él construyó un legado sobre falsedades. Yo lo desmantelé con hechos. Y ahora, por primera vez en 3 décadas, no estoy tratando de sostener nada unido. Estoy construyendo algo completamente mío,